Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva sesión de métodos radiográficos. Hoy vamos a estudiar lo que es el control de la radiación dispersa. Mi nombre es Ronald Silva, docente a cargo de la asignatura, y les doy la más cordial bienvenida. Primero que todo, vamos a aclarar o contextualizar ciertos conceptos claves que serán necesarios para poder comprender la presente clase. Tenemos que entender que para el control de la radiación dispersa tendremos varios conceptos que es necesario que ustedes puedan manejar. Algunos ya los conocen, los vimos en las otras clases, pero acá los vamos a repasar si de ser necesario. Primero tenemos el contraste. El contraste se forma a partir de las áreas de luz, oscuridad y de escalas de grises en la imagen de rayos X, y estas variaciones constituyen como tal la radiografía. Luego tenemos la densidad óptica, que es el grado de ennegrecimiento de la película que vimos en la clase anterior. La resolución de contraste es la capacidad para conseguir y distinguir diferentes tejidos adyacentes en una misma imagen. Y la radiación dispersa va a ser la que es producida por el efecto Compton, el cual va a producir ruido, reduce el contraste de la imagen y también la resolución de contraste. Este último punto, la radiación dispersa, podemos tratar de que aumente o provocar que aumente o disminuya en el momento de la exposición. Va a aumentar si incrementamos el valor del kilovolt peak. Sabemos que con un kilovolt bajo obtenemos una escala de contraste corta, una imagen de alto contraste. Pero para una radiografía donde tenemos que obtener una escala larga de contraste, o sea, un contraste bajo, necesitaremos aumentar el contraste. Pero por consiguiente, tendremos que la radiación dispersa aumentará. También el tamaño del campo de los rayos X, mientras más grande sea, mayor radiación dispersa tendremos presente, así como el grosor del paciente. Por el contrario, los colimadores y las rejillas van a disminuir la cantidad de radiación dispersa. Los colimadores eliminan los rayos X dispersos del haz remanente y la rejilla elimina una fuente importante de ruido que llega a impresionar nuestro receptor de imagen. El kilovolt peak, va a ser como tal lo que nos va a dar la calidad del haz de rayos X. Si aumenta la energía de los rayos X, van a disminuir las interacciones Compton, pero también van a disminuir las interacciones por efectos fotoeléctricos en mayor medida que la disminución que se produce en interacciones Compton. Y es por eso que se dice que a pesar de que las dos disminuyan, como las interacciones fotoeléctricas disminuyen en mayor medida, vamos a tener una mayor cantidad de interacciones Compton en kilovolt altos. Si observamos la tabla que aparece proyectada, vamos a tener que, si se fijan, el porcentaje de interacción en el caso de efecto fotoeléctrico va a ser del 79 en el caso de los 50 kilovolt peak, en comparación de los Compton, que apenas es un 21. En comparación de que si aumentamos a 120 kV, las interacciones fotoeléctricas van a ocupar apenas un 18% en comparación de las Compton, que van a ser un 83% de las interacciones que se produzcan. Es de acá que se puede extrapolar de que las radiografías de tórax, donde se ocupan kilovolt de 100 hacia arriba, 120 idealmente, va a ser formada principalmente por lo que son las interacciones Compton en comparación de las fotoeléctricas, por el hecho de que el porcentaje de estas es mucho menor. Si nos fijamos, al disminuir el contraste va a disminuir la radiación dispersa y va a aumentar el contraste, pues aumenta la absorción fotoeléctrica, disminuye los rayos X. Si aumentamos el miliampere para compensar, vamos a tener una mayor dosis sobre el paciente. Recuérdense que el kilovolt, así como el miliampere, también modificaban el espectro de emisión de la cantidad de rayos X producidos. El miliampere ustedes saben que es el que más influye, pero el kilovolt también lo hace. Entonces, si yo bajo el kilovolt, tengo que aumentar el miliampere. Esto va a provocar un aumento de dosis en el paciente. Entonces, el bajar el kilovolt como para tratar de manejar la radiación dispersa, sí, nos eleva el contraste, pero en técnicas o en proyecciones como la de tórax no nos sería útil.
Acá tenemos un gráfico donde explica lo que recién la tabla tenía explicada, el porcentaje de interacciones. Si se fijan, mientras menos o más bajo el kilovolt, mayor es el porcentaje de interacciones del tipo fotoeléctrico. Pero mientras aumenta el kilovolt, aumenta el porcentaje de interacciones de tipo Compton. Ahora, entonces, ustedes dirán, ¿qué hacemos? ¿Subimos o bajamos el kilovolt? Bueno, acá tenemos tres radiografías que nos muestran las diferencias con distintos niveles de kilovolt. La primera con 70, la segunda con 80 y la tercera con 90. Comparando lo que es la dosis en miliröntgen que aparece abajo, en la radiografía donde tenemos 70 kV y 120 mA, el paciente estaría recibiendo 665 miliröntgen. Y en el otro extremo, donde trabajamos con un kilovolt muy alto, de 90 kV, y por lo tanto disminuimos el miliampere segundo a 30, solo reciben 230 miliröntgen. Es por eso de que los equipos digitales, sobre todo los digitales directos o digitales en general, van a priorizar trabajar con kilovolt más alto que en miliampere por la dosis del paciente, ¿ya? Para así disminuir la dosis que reciben estos, obteniendo una imagen diagnóstica pero con con técnicas diferentes. Ahora, cuando hablamos del tamaño del campo, esto es más simple de comprender porque es, como lo pueden apreciar en el dibujo, un tema de geometría. En el primer dibujo pueden observar que está muy colimado, el tamaño del campo es muy pequeño, por lo tanto, si se fijan debajo del paciente hay como una gradiente donde sale en grado como de ennegrecimiento, donde al centro se concentra, vamos a poner el puntero ahí. Acá en el centro se concentra la mayor cantidad que en relación a lo que es por donde está la apertura, en comparación de esta, al tener un campo muy grande, miren la cantidad de ennegrecimiento que tiene, principalmente por la radiación dispersa, que contribuye o va en desmedro, en realidad, no contribuye, va en desmedro de lo que es la calidad de imagen. Acá tenemos otro ejemplo donde vamos a tener una radiografía de columna lumbar que se tomó con todo el campo abierto. En comparación, la del lado que tenemos donde se colimó la imagen, ¿ya? Si se fijan, acá el contraste es más bajo. ¿Cómo lo sé? Porque se ve más grisácea la imagen, hay más tonos de grises. En cambio acá es más fácil diferenciar las estructuras óseas de las estructuras blandas. Y por lo tanto tiene mejor contraste en la imagen y es más útil para el diagnóstico. Esto es sobre todo útil y necesario de utilizar en pacientes de contextura más gruesa, pues va a haber un aumento de radiación dispersa producto de ello, pero al colimar reduzco y mejora la calidad de imagen final. Acá tenemos la comparación del grosor del paciente. Como les dije y se los hablé cuando hablamos de las proyecciones de columna, en la región de la columna lumbar AP y lateral sobre todo es donde hay mayor grosor del paciente, por lo tanto se ocupan técnicas muy altas y por ello hay mucha radiación dispersa. Ahora, si comparamos el grosor de esa estructura densa en comparación a la de la mano, obviamente el contraste se eleva porque hay menos radiación dispersa. Aparte, el kilovolt que se necesita para una mano es mucho más bajo, lo que también beneficia. Pero eso sería cómo afecta el grosor del paciente en relación a la radiación dispersa. Los elementos restrictores de LAS. Los elementos restrictores de LAS que vamos a tener presente van a ser tres diafragmas, conos y la caja colimadora. El diafragma va a ser si los que se manejen en fotografía van a ser en este caso se va a utilizar diafragmas plomados o de una consistencia similar para poder absorber la radiación y solo deje pasar por la zona donde está libre para el paso, ¿ya? Los diafragmas, si se fijan, necesitan trabajar a una distancia. Esta es source intensity distance, o en español la DFP, que es distancia foco película, establecida, pues si no va a haber un problema por el tema geométrico, pues al ser un
un accesorio compacto, no móvil o manejable, como sería por ejemplo la caja colimadora que la vamos a ver a continuación, tendríamos el problema de que la imagen proyectada no va a quedar en el receptor de imagen geométricamente como corresponde. Los conos van a ser unas estructuras metálicas que lo que van a provocar es focalizar, y acá en la radiografía vemos, ambas son radiografías de senos paranasales, pero si se fijan en la que está sin el cono, los senos frontales apenas se delimitan en comparación del cono, que al final de cuentas, al igual que el diafragma, buscan concentrar el haz para por lo tanto tener un campo de exposición más pequeño y así mejorar el contraste, que es lo que se vería acá, que puedo estudiar lo que son los senos frontales en comparación de esta. Y la caja colimadora, que es la que se utiliza en la actualidad, va a ser esta caja donde va a tener generalmente dos palancas que me permiten abrir y cerrar las láminas plomadas que tienen en su interior y así modificar el tamaño del campo adecuándonos a la estructura que estamos estudiando. ¿Cómo está compuesto lo que es en total una caja colimadora? Aquí habría un esquema donde nos mostraría que tiene el espejo. La caja colimadora tiene una luz que nos proyecta dónde debiese o la forma del campo que vamos a utilizar. Entonces nos ayuda a entenderlo gráficamente dónde estamos centrando. Y va a tener una serie de láminas que están acá, los cuales van a filtrar y colimar o definir la zona donde quiero que el haz primario llegue, ¿ya? Vamos a tener lo que es para prevenir la radiación extrafocal, las hojas de colimación múltiple, ¿ya? Que absorben esta radiación extrafocal, que es la que no debiese interactuar con el objeto para la formación de la imagen final. Aparte tiene el PBL, que es el Position Limiting, que es lo que me ayuda a que el límite que yo voy a utilizar, o sea, el campo que yo delimito, sea lo más real posible. Y no por temas de geometría, por donde está interpuesta la luz y el espejo, en realidad el haz final o el campo de exposición que utiliza el equipo no sea el que está proyectando la luz. Vamos a tener en cuenta el filtraje total, pues vamos a tener en el camino por donde va pasando el haz primario ciertos filtros que nos van a atenuar, y ustedes saben que la filtración añadida tiene consecuencias positivas, pues nos hace tener un haz final más homogéneo, pero obviamente va a haber una disminución de la cantidad de fotones que lleguen al paciente, porque los de menor energía van a quedar en esta filtración. Bajo ninguna circunstancia las de rayos X debe exceder el tamaño del receptor de imagen. ¿Y cómo se consigue? Gracias a la serie de laminillas plomadas y restrictores que tiene como tal. Hablando de los elementos restrictores de las, vamos a presentar, y lo que ya han hablado, hemos analizado en todas las clases, cuando hablamos de los distintos posicionamientos, esta proyección es con Buki y sin Buki. ¿Qué es la Buki? Bueno, la rejilla Potter-Buki, o rejilla antidifusora, o diafragma de Potter-Buki, o Potter-Buki, o Buki, fue desarrollada por Hollis Potter y Gustav Buki en 1921. ¿Cuál es su objetivo? La reducción del nivel de radiación dispersa que alcanza el receptor. Y va a estar formada por una serie de secciones de material radiopaco, septos de la rejilla, que acá en el dibujo son esas líneas negras, que se alternan con un material radiolúcido, un material intermedio que va a ser lo gris. Entonces, ustedes saben que cuando se produce radiación dispersa, se produce el haz secundario, el haz disperso, tiene un cambio en el ángulo en comparación de la dirección original que tenía el haz primario. Por lo tanto, si este fotón va a interactuar con el cuerpo y va a ser absorbido fotoeléctricamente o va a seguir de largo porque no hubo ninguna estructura lo suficientemente densa para atenuarlo, debería seguir con esa misma angulación. Pero si se produce radiación dispersa, el fotón que debería impresionar la película en esta zona, entregándome una imagen de que en esa región no había una estructura densa, se va a ir para otro lado porque es un rayo disperso
y va a formar una imagen que no aportar información a la imagen que no es real, porque en esa zona no debiese haber llegado ese fotón. Las laminillas absorben estos fotones dispersos que no debiesen ir en esa dirección y así mejoran la calidad de imagen. Si el ángulo de incidencia de un rayo X dispersado es suficientemente grande para producir la intersección sobre los septos de plomo de la rejilla, entonces será absorbido. Y ese es cómo funciona, cómo se justifica la eficiencia que tiene la rejilla. Acá pueden observar que se producen los distintos fotones y van a chocar con los septos, por lo tanto van a ser absorbidos. Y así disminuye la radiación dispersa que llega a la placa. Tienen que tener en cuenta que acá va a estar mi paciente, la rejilla y abajo el chasis. Por lo tanto, la rejilla no disminuye la radiación dispersa que le llega al paciente. Lo que hace es disminuir la radiación dispersa que le llega a la película, que impresiona para formar la imagen final. El uso de la rejilla también va a absorber algunos fotones que sí iban en la dirección correcta. Por lo tanto, vamos a tener que aumentar la dosis al paciente. O sea, el uso de rejillas antidifusoras de la Potter de la Buki va a mejorar el contraste de la imagen porque va a provocar una absorción o atenuación de la radiación dispersa. Pero también algunos haces que sí deberían llegar a la imagen no lo van a hacer porque van a interactuar con estos septos, por lo tanto hay que aumentar la técnica. Y conlleva, ustedes saben que aumenta también la dosis del paciente, pero en costo-beneficio, o sea, obtener una imagen que es diagnóstica porque permite al médico, al tratante, visualizar las estructuras como son en comparación de una sin Buki, pero que va a verse todo puras manchas grises, obviamente conviene utilizarla. Si el ángulo es pequeño, los rayos X dispersados serán transmitidos como un rayo primario. Y las rejillas de alta calidad pueden atenuar del 80 al 90% de la radiación dispersa. O sea, la mejora en el contraste con una rejilla de tan alta eficiencia es muy notoria. Y es por eso que se debe utilizar siempre que se pueda. De hecho, tomar una radiografía portátil con rejilla cambia demasiado la imagen en comparación de tomar la misma sin rejilla. En un paciente, por ejemplo, hospitalizado que te piden un tórax en la UCI. La absorción de la rejilla se va a demostrar a través de una fórmula, ¿ya? Que va a ser el porcentaje de absorción de rayos X. Y este va a ser igual a el ancho de los septos de la rejilla dividido por el ancho de los septos de la rejilla más el ancho del material intermedio por 100. Y ahí tendríamos el porcentaje de absorción de rayos X. ¿Cómo lo aplico? De estos ejercicios que a ustedes les encantan, una rejilla se construye con septos de material radioopaco o opaco a la radiación de 50 nanómetros y con material intermedio de 350 nanómetros de ancho. ¿Qué porcentaje de los rayos X incidentes sobre la rejilla serán absorbidos por la superficie de la entrada? Vamos a poner arriba el ancho de los septos de la rejilla 50 y abajo vamos a poner 50 más 350, 400 y ese es el resultado de esa división, lo multiplicamos por 100 y ahí tendríamos lo que es el porcentaje de absorción de rayos X. Acá estaría entonces, sería 0,125, o sea, un 12,5% de porcentaje de absorción de rayos X. El índice de la rejilla va a ser igual a la división del alto dividido por la distancia entre los septos, ¿ya? Entonces h, que sería la altura, y d, que va a ser el espacio entre septos, eso sería el índice de rejilla. Si tenemos acá un índice de rejilla bajo, el ángulo de desviación permitido va a ser mayor en comparación a una rejilla de índice de rejilla alto. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Cuando nosotros vamos a utilizar una Buki, algunos equipos, de hecho los más modernos, vienen con dos tipos de Buki según el tipo de radiografía que se utiliza. Por ejemplo, la radiografía de tórax OIT, que son proyecciones específicas para estudiar lo que son la neumoconiosis, necesitan que sea una radiografía de alto contraste y se elimine, ojalá, la mayor parte de radiación dispersa para tener una imagen lo más fidedigna posible. Y se ocupan rejillas de un alto índice para obtener una disminución, como les digo, de esta y así una imagen más fidedigna, ¿ya? En el uso cotidiano
para una radiografía de tórax no se ocupa una rejilla de tan alto índice, y así también no, porque conlleva más alto índice, más dosis para el paciente, porque tengo que aumentar la técnica. Entonces, para no irradiar tanto a un paciente, no se utilizan esas. Pero en ese caso de las proyecciones OIT o estudio de neumoconiosis se utiliza. La frecuencia de rejilla va a ser la división de 10.000 nanómetros por centímetro partido por T, que era el tamaño del septo, más D, que es el espacio entre los septos, en nanómetros por par de líneas. ¿Y qué me va a decir? Por ejemplo, acá hay una aplicación. ¿Cuál es la frecuencia de una rejilla que tiene septos de 30 nanómetros y espacios de material intermedio de 300? Si un par de líneas va a ser igual a 300 más 30, 330 nanómetros, ¿cuántos pares de líneas hay en 10.000 nanómetros? Y eso va a ser 30,3 líneas por centímetro. La frecuencia de rejilla entonces nos va a servir para saber cuántas líneas tenemos en un tamaño, en una rejilla de un tamaño determinado. Hablando ya de la Potter, de la rejilla de la Bucky, el material intermedio, el aluminio tiene un número atómico mayor que el plástico y por tanto puede producir un filtraje selectivo de los rayos X dispersados no absorbidos en el plomo. En los valores bajos de kilovolt, la dosis sobre el paciente puede verse aumentada hasta un 20%. Es considerable igual el aumento. La fibra de plástico es higroscópica y puede deformarse si absorben humedad. El factor de Bucky o factor de rejilla, que aparece ahí como B. El factor Bucky mide el incremento de técnica que se requerirá comparado con una exposición sin rejilla. Entonces, así sé cuánta dosis tendría que darle más al paciente por usar o no rejilla. El factor Bucky también indica qué cantidad se debe incrementar de dosis en el paciente cuando se usa rejilla. En concreto, la cantidad de rayos X formadores de imagen transmitida a través de una rejilla es mucho menor que la de rayos X formadores de la imagen que inciden sobre la rejilla. Por tanto, cuando se usa una rejilla, las técnicas radiográficas se deben incrementar para producir el mismo valor de densidad óptica, que era lo que les he explicado recién. ¿Cómo calculo el factor Bucky? Va a ser igual B igual al resto de radiación incidente partido por radiación transmitida en formador de la imagen, o dosis sobre el paciente con rejilla y dosis sobre el paciente sin rejilla. Y así se compara el índice de rejilla. Perdón, el factor de Bucky. Y acá tenemos una tabla donde se nos muestra lo que sería los valores aproximados del factor Bucky para las rejillas comunes. Si se fijan bien, sin rejilla, por ejemplo, en comparación a una de 16:1, el factor en Bucky es a los 70 kV, es 4 veces la técnica utilizada normalmente. Por lo tanto, a mayor índice de la rejilla, mayor factor de Bucky. La penetración de la radiación primaria a través de la rejilla es casi independiente del índice de rejilla. La penetración de la radiación dispersa a través de la rejilla se hace menor cuando se incrementa el índice de rejilla y por tanto el factor de Bucky aumenta. El factor de Bucky aumenta con el aumento de kilovolt. En valores de voltajes altos se produce mayor radiación dispersa, como lo vimos recién, y esta radiación dispersa tiene mayor dificultad para penetrar en la rejilla y así el factor Bucky aumenta como tal. Vamos a tener distintos tipos de rejilla. Primero, la rejilla paralela. Van a ser estas en donde los septos de absorbentes son paralelos entre sí. Es la más fácil de fabricar, pero produce concretamente lo que se llama el corte de grilla. O sea, que aparezcan esas líneas producto de que los haces formadores de imagen que debiesen haber pasado no pasan porque chocan con estos septos. Luego tenemos lo que es la rejilla cruzada, ¿ya? Donde se colocan dos rejillas paralelas una sobre otra con distinta orientación, de tal manera de absorber y atenuar mejor los rayos dispersos. Pero nuevamente, como son septos paralelos, van a sufrir de corte de grilla. Y ahora el doble de evidente. La rejilla focalizada va a ser la solución al problema de corte de grilla por los septos paralelos, donde se le da un ángulo determinado a estos septos, de tal manera que el haz formador pueda atravesar por estos espacios
y la radiación dispersa sigue siendo atenuada. Pero van a tener el gran punto, y eso es lo que nos dice a cuánta distancia trabajar, que es la distancia focal. Una rejilla para 1,10 m me dice que desde la fuente hasta la rejilla tiene que haber, por ejemplo, 100 centímetros, 110 centímetros. Y es por eso que las distancias se modifican según el equipo, según la rejilla que utilicemos. Si ustedes llegan a tomar una proyección de mano que no se ocupa Buki, la toman a 1 metro como sale en la clase. Pero si ustedes llegan a tomar una rejilla de columna y el fabricante dice que son 115, la distancia de 1 metro a 115 debe ser modificada para evitar el corte de grilla, pues tiene que estar en relación a la distancia focal establecida por el fabricante. El punto focal es el punto de convergencia de líneas imaginarias trazadas desde las laminillas vistas transversalmente. Esta línea que está acá va a ser el punto focal. La distancia focal es la distancia entre la superficie de la rejilla y el punto focal, y el rango focal es el rango de distancias óptimas de trabajo. Es decir, que si el fabricante dice 1 metro a 1,80 m, dará un número específico y con esa vamos a utilizar. Debe estar centrado con esta línea, que va a ser donde debe ir el centro de la imagen. Ahora, cuando se produce corte de grilla, a pesar de tener una focalizada, si es que queda angulada la grilla, si es que la distancia no es la que corresponde, ya sea un aumento o una disminución de esta, y si se fijan acá estaría ocurriendo, o sea, no estaría pasando de manera correcta. La rejilla móvil, una obvia e inoportuna deficiencia de la rejilla es que producen líneas de rejilla en la radiografía. Las líneas de rejilla se producen en la imagen cuando los rayos X primarios se absorben en los septos de rejilla. En 1920, Hollis e. Potter dio una idea muy simple: mover la rejilla mientras se realiza la exposición de rayos X, las líneas de rejilla desaparecen con un pequeño coste en la técnica radiográfica. La rejilla la desarrolló primero Buki, y luego Potter le dijo pongámosle movimiento y así se borran las líneas que quedan en la imagen de la rejilla. Y de ahí que quedó la rejilla Potter-Buki, que gracias a la idea de Potter pudimos hacer que se borren estos septos. La rejilla móvil como tal va a tener las siguientes características. Las rejillas focalizadas se usan normalmente con rejillas móviles. Se sitúan sobre un mecanismo de sustento que se empieza a mover antes de iniciar la exposición de rayos X y continúa su movimiento después de que finalice la exposición. Cuando tomen la radiografía se van a dar cuenta que ustedes disparan y cuando abren la puerta todavía se siente como está tambaleando. O si alguna vez se han tomado una radiografía van a escucharlo porque están ahí directamente y se va a escuchar cómo se mueve la rejilla. La rejilla recíproca va a ser aquella donde la rejilla móvil conducía por un motor hacia adelante y hacia atrás varias veces durante la exposición. La distancia total del movimiento de la rejilla es aproximadamente 2 centímetros. Y la rejilla oscilante es una rejilla que posiciona en un cuadrado con una tolerancia de 2 a 3 centímetros sus caras entre el cuadro y la rejilla. La rejilla permanece centrada un cuarto por 4 dispositivos sensibles y un electroimán se encarga de empujarla haciendo que su oscilación sea circular y se detiene luego de 20 a 30 segundos. Son los dos tipos de movimientos que podemos encontrar en las rejillas móviles, ¿ya? Y depende del fabricante cuál se utilice. Pero lo importante es entender de que para borrar las laminillas se agrega este movimiento, que puede ser recíproco o oscilante. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos frente al movimiento de la rejilla. La distancia entre el paciente y el receptor de imagen se incrementan con el uso de rejillas móviles debido a que este mecanismo como tal va a ocupar espacio. No puede estar ya el paciente directamente en contacto, sino entre medio tiene que ir todo el mecanismo como tal. Y esta distancia adicional puede crear un incremento no deseado en el emborramiento de la imagen. No se debe sincronizar con los puntos del equipo de los rayos X. Debe ser lo suficientemente rápido para que las varias laminillas puedan pasar por un punto durante la exposición y así absorber la radiación como corresponde. Su longitud de movimiento no debe ser muy amplio o se obtendrá un corte de rejilla. Y el tiempo de exposición no debe ser corto, pues
no va a alcanzar el movimiento a provocar el efecto de borrosidad cinética y desaparecer las laminillas. Fin. Eso, chicos, es la explicación de lo que es las rejillas. Espero que les haya quedado claro. Esto es un tema igual, bueno, como todos los que hemos visto, quizás un poco complejo. Les recomiendo que si aún tienen dudas pueden leer el capítulo como tal de la bibliografía, donde se va a aclarar, el libro lo explica muy bien, o pueden hacer llegar sus consultas. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.